Hola mis hermanos, mis hermanas, para mí es una bendición estar nuevamente junto a ustedes, aprendiendo de la palabra del Señor. Y en este tiempo, cuán importante es poder escudriñar su palabra, poder tener un tiempo también para dedicarlo de estudio con nuestra familia. Así que yo le invito de que si usted está con sus hijos, con sus nietos, con su familia, los reúna y juntos podamos aprender de este tema tan importante que hoy día vamos a tocar en la escuela dominical, como es la obra salvadora de Jesucristo. Así que yo le invito también que pueda tener junto a usted un cuaderno con el cual usted pueda anotar lo, lo que vaya aprendiendo y para después repasarlo. Y también que tenga a mano su Biblia para ir corroborando lo que vamos a ir leyendo de las palabras del Señor. Así que yo le invito que rápidamente se puedan reunir y estar juntos y podamos estar juntos, ¿verdad? No importando dónde estemos, que podamos reunirnos a aprender la palabra del Señor. Qué hermoso es poder estudiar la palabra del Señor y más importante, poder juntarnos a aprender de la obra salvadora de Jesucristo. Todos nosotros tenemos la bendición de un día haber nacido de nuevo. Ese día, como yo siempre le digo a los hermanos y hermanas, que podamos recordar el día de nuestro nacimiento espiritual, el día en que usted y yo nacimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Qué hermoso día. Yo aún recuerdo el momento exacto donde fue, en la ciudad en que fue en Talcahuano, en una iglesia, en una convención de jóvenes. El Señor hizo el llamado a mi vida un 27 de enero de 1989. Así que imagínense qué hermoso poder recordar ese día y también lo celebro y le doy gracias al Señor ese día por haber entrado en mi corazón. Y cuando yo comprendí la obra salvadora de Jesucristo, pude con mayor razón poderle darle gracias al Señor. Y en esta lección nosotros vamos a aprender eso. Así que como ya están todos reunidos y están con su cuaderno, su lápiz y su Biblia en mano, vamos a comenzar. Así que yo le invito a que ponga atención a este PowerPoint y que juntos vayamos aprendiendo un tema, como yo les decía, importantísimo, aunque suene redundante decirlo, pero es un tema que nosotros tenemos que tenerlo más que claro. Así que yo les voy a pedir que ponga atención al siguiente PowerPoint en el cual nosotros vamos a aprender de este tema. La obra salvadora de Jesucristo. Como aparece allí como título y como ya les compartí al iniciar en la introducción, es una obra hermosa en donde nosotros podemos ver el gran amor que tuvo Dios para con nosotros y para la humanidad. Y vamos a comenzar viendo la definición de salvación. Salvación es una liberación de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. Y como aparece allí en la imagen, nosotros estábamos esclavos al pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que desagrada a Dios, todo aquello, las malas acciones, los malos pensamientos. Nosotros estábamos esclavos en ese tiempo, cuando nosotros antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros estábamos esclavos, hacíamos pecado, vivíamos en pecado, ¿verdad? Algunos no reconocían, perdón, a Dios, ¿verdad? Como existente, pero cuando Cristo llegó a su vida pudieron adorarle y servirle. Y como vemos allí, esta imagen, esas cadenas fueron rotas cuando nosotros recibimos salvación a nuestra vida. Es una liberación de la muerte espiritual. Espiritualmente estábamos muertos. Y vamos a comenzar con Romanos 3, el versículo 23, que dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí aparece yo, donde está usted y donde estoy yo, donde están ustedes niños también. Antes nosotros, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, ¿ya? Y todos necesitamos un Salvador. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto habíamos fallado, estábamos separados de la vida eterna y estábamos separados de Dios. El pecado es igual a muerte, como veíamos en la definición de salvación. Pero también hay un versículo allí en Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, la consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí lo vemos en este dibujo, en donde Cristo se pone en el medio entre usted y Dios. Y como dice ahí la imagen, entre yo y Dios. Y a través de Cristo nosotros tenemos vida eterna. Y ese fue el mayor regalo de Dios para este mundo, que fue dar a su Hijo unigénito por salvación de nuestra alma y salvación de la muerte eterna. Hay un versículo también allí en Romanos, capítulo 5, el versículo 8, que nos dice así, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios, como también dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y nosotros lo vemos también cómo se celebra en Semana Santa y cómo se recuerda la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros lo vemos como algo que sí pasó, es parte de la historia. Pero nosotros hoy vamos a ver la implicancia que tuvo para nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros recibimos salvación, pasan o tenemos que tener los siguientes pasos. Me arrepiento ante Dios. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Arrepentirse significa renunciar y no volver a hacer lo que estábamos haciendo. Así que yo me arrepiento ante Dios de lo que yo estaba haciendo, de vivir una vida lejos de Dios y hacer lo que a Él no le agrada. También yo, cuando recibo salvación, creo en la muerte y resurrección de Cristo y que ese sacrificio fue para limpiar mis pecados. Y lo último y más importante es aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Yo me arrepiento, creo en la muerte y resurrección de Cristo y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y allí nosotros, al cumplir los pasos anteriores, vamos a tener dos evidencias de que somos salvos o que hemos recibido la salvación. Uno es la evidencia interna en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, que vino cuando Jesús ascendió al cielo, y fue la promesa que Jesús dejó, ¿verdad? Y le dijo a sus discípulos de que cuando Él se iba a ir, Él iba a enviar a su Espíritu Santo a que estuviera con nosotros y nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pues bien, el testimonio directo del Espíritu Santo a ti y a mí me da la seguridad de salvación. En Romanos capítulo 8, el versículo 16. Dice de la siguiente manera:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ese día maravilloso, nosotros podemos tener la seguridad en nuestro interior, o decirlo de una forma coloquial, sabemos en nuestro interior de que algo ha pasado, que ha habido un cambio. Y ese cambio lo da el Espíritu Santo. Ya nosotros no vivimos una manera como vivíamos antes. Y esa es la segunda evidencia, un cambio de vida. Nosotros ya no hacemos lo que hacíamos antes. Como dice la palabra del Señor, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. El que vivía una vida desordenada ya no lo haga más. Entonces nosotros ya no hacemos eso porque sabemos que está mal. Hay como nosotros le decimos a los niños en la escuela dominical, hay una lucecita que nos dice, hay algo en nuestro interior también que nos dice, hoy esto no se hace y nos sentimos mal. Y eso es la evidencia externa. Hay algo en nuestra vida que cambia, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 4, el versículo 23 y 24, dice de la siguiente manera. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esta es la traducción de las Américas. Y nosotros vemos en este versículo, al estudiarlo más en profundidad, que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya nosotros no pensamos o no nos regimos por lo que dice el mundo o lo que dicen las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Como por ejemplo, el que robaba ya no va a robar más. Su manera de pensar va a ser, yo voy a trabajar. Dios me va a ayudar a encontrar un trabajo. Dios me va a dar un trabajo. Y yo ahora voy a ser honesto, voy a ser honesta, voy a ser santo. Santo es separado para Dios. Voy a ser diferente. Y nuestra vida va a cambiar. No sé si ustedes se han dado cuenta o más de alguna vez a ustedes le han dicho, oh, ya no eres lo mismo de antes. O tu forma de hablar ya no es la misma de antes. Y eso es una evidencia externa de que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y también es una forma de dar testimonio de que sí, Cristo existe y que Él fue el único y es el único mediador que nosotros tenemos. Y es el único que murió y resucitó. Nadie más ha ascendido al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. Y eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? No nos adelantemos tanto. Bueno, la salvación. Y llegamos a este término. Y hemos dicho reiteradas veces durante los minutos anteriores de la salvación, cuando somos salvos. ¿Qué pasa cuando hay salvación? Quizá usted se está preguntando, los niños se están preguntando, sus hijos, sus nietos, bueno, ¿y qué es salvación? Y la salvación nosotros tenemos que estudiar desde el Antiguo Testamento. Toda la palabra del Señor y como le muestro, toda la palabra del Señor desde Génesis, desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, hasta el último versículo de Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de salvación, de un Dios de amor que amó tanto al mundo y le amó tanto a usted y a mí que nos dio esta salvación tan grande. Continuemos con salvación. Como les decía, nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento y allí encontramos primeramente los aspectos de la salvación y es lo que vamos a ver. Son 3 aspectos. Primeramente vamos a ver el sacrificio. Usted ve allí en la imagen al sumo sacerdote y a los sacerdotes que llevaban a un cordero y para ser presentado ante Dios. Tenían que sacrificarlo.
Dios había dicho de que para perdón de pecados del pueblo de Israel o de una persona, tenía que traer un cordero y tenía que ser presentado y ser sacrificado, y su sangre tenía que ser derramada para perdón de pecados. Y ahí vemos que una vez al año el sumo sacerdote, el personaje que está ahí al medio, con vestidos de forma diferente a los demás que están allí, él sacrificaba a un animal para luego llevar la sangre al interior del tabernáculo y ser derramada para perdón de pecados del pueblo. En Levíticos capítulo 5, el versículo 18, nosotros vamos a leer lo siguiente. Como ofrenda por la culpa debe llevar el sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. En Levítico encontramos muchos sacrificios que tenían que hacer el pueblo de Israel y que son símbolo del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí que tenía que ser un carnero sin defecto de su propio rebaño. Y Cristo no tuvo defecto. Jesucristo, como veíamos en la lección pasada del domingo pasado, en la escuela dominical, que lo dio el hermano Joel, nos decía de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, él no cometió pecado, como nosotros lo hacemos. Él fue tentado, como lo hemos sido nosotros, pero Jesús no accedió al pecado, es decir, a la tentación, perdón, y no pecó. Pues bien, él se mantuvo sin defecto y era del propio rebaño, ¿verdad? Era del pueblo de Israel. Y aquí vamos a ver dos palabras importantísimas. La expiación, que significa cubrir. También significa ocultar el pecado de la vista de Dios a fin de que se pierda el poder de provocar su ira. La expiación ocurría cuando, un ejemplo muy sencillo, estaba el hombre y Dios miraba al hombre y nos ha mirado a nosotros y cometimos pecado. Y Dios, como Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, es decir, ama a la persona, ama a la humanidad, pero lo que Él aborrece y no le gusta es lo que el hombre hace, ¿verdad? Como mentir, robar, violar, etc. Entonces, viene Jesús y cubrió el pecado. Es decir, de que se puso entre el hombre y Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, porque nosotros, pese a haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros pecamos, seguimos pecando porque somos humanos. Pero ya ahí cuando Dios dice, pecó, ¿verdad? Voy a dar el ejemplo conmigo. Hola, Angie falló, me pecó, tuvo un pequeño ahí pecado. Bueno, no hay pequeños pecados, ¿ya? Pero la Angie pecó, mintió, la Angie mintió. Pero Jesús, y yo me arrepiento, y yo le digo, Señor, perdóname, pequé, mentí, Señor, y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Cuando Dios me mira a mí, Jesús se pone encima y dice, Dios, yo morí por Angie y veme mi sacrificio. Y Dios ve el sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario. Y él pierde de vista mi pecado, pero ve el sacrificio de Cristo. Y ya no hay ira en Dios, sino que está su amor.
Y el Levítico 43:25 dice así: yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Esta palabra lo dijo Dios y ahí se lo dice al pueblo de Israel. Yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y esto pasaba cuando veíamos en la imagen anterior, cuando el sumo sacerdote mataba al carnero, al cordero, ¿verdad? O un israelita para perdón de sus pecados, llevaba un animal y tenía que ser sacrificado. Nosotros también vemos la propiciación, que es crear un ambiente favorable para la reconciliación. Y en 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 2, vemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el Señor es nuestra propiciación. El Señor Jesús, Él hizo que hubiese una reconciliación entre Dios y el hombre. Y una reconciliación entre usted y Dios, entre yo y Dios. Y eso es la propiciación. Y ahora, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo puedo estar reconciliada con Dios. Puedo mirar a Dios y decirle: gracias, Dios, porque a través de Cristo, tu Hijo, yo tengo el perdón de mis pecados. En Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Seguimos. Propiciación es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento, pero de esa palabra propiciación también podemos sacar propiciatorio, que era la tapa que cubría, la cubierta del arca del pacto, que cubría la ley, que cubría el maná y que cubría la vara de Aarón. Y una vez al año, como yo les comentaba, el sumo sacerdote iba y mataba este cordero, y la sangre del cordero la llevaba en un pocillo y la derramaba en el propiciatorio, es decir, en la cubierta del arca. Y ahí vemos en la imagen un sumo sacerdote que rocía esta sangre. Y cuando rociaba esta sangre en el propiciatorio, Dios lo que decía era de que había perdonado el pecado del pueblo por un año. Y así el pueblo podía seguir adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Y así cada persona que llevaba y presentaba un carnero, cuando lo presentaba para el sacrificio, y yo quiero recalcar en esto, presentaba y con la sangre, ¿verdad?, que era derramada, había perdón de pecados. Pero este hecho que vemos allí en la imagen ocurría una vez al año. El sumo sacerdote derramaba, y lo vuelvo a explicar, la sangre del cordero que había sido sacrificado en nombre del pueblo, llevaba esa sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, sobre la cubierta del arca, y allí Dios perdonaba el pecado del pueblo. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue en la cruz del Calvario. Él llevó en su cabeza la corona de espinas. Sobre sus manos y sobre sus pies fueron clavados, ¿verdad? Y su sangre allí en la cruz nos dio remisión, nos dio la bendición de poder ser perdonados nuestros pecados cuando creemos en este sacrificio. No en vano Cristo murió en la cruz, y su muerte no fue en vano,
sino que la muerte de Cristo nos abrió el camino para llegar a Dios. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 26, vemos esto y lo leemos. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Los sacrificios que veíamos anteriormente y que veíamos también la explicación de expiación y propiciación, se tenía que hacer por el pueblo de Israel una vez al año. Pero cada vez que un israelita, una persona del pueblo de Dios, pecaba, tenía que haber sacrificio. Si Cristo no hubiese venido al mundo y no hubiese dado su vida en perdón de nuestros pecados, tendríamos que todavía estar haciendo esto, de estar haciendo sacrificios. Pero como Cristo se presentó una sola vez y para siempre, ya no tenemos que hacer este sacrificio. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y creer en fe de ese sacrificio, y tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos salvos y ya no tenemos que hacer sacrificio. Solamente una vez. En Semana Santa nosotros recordamos este sacrificio. No es que estemos matando a Jesús todos los años en Semana Santa. No, recordamos y le damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. El segundo aspecto es la reconciliación. Y reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Y hay algo bien importante, la reconciliación. Hay un ejemplo y yo se los quiero leer. Dice así: observemos la forma en que tiene lugar la reconciliación en las relaciones humanas. Digamos, entre marido y mujer, en un matrimonio. Si el esposo le falla a su esposa, de manera que se produjera un rompimiento en las relaciones, en las conversaciones, ¿verdad? Hay un enojo de la esposa. Aun cuando tomase la iniciativa y le pidiese ansiosamente el esposo una reconciliación, es decir, el perdón, ya con chocolates, con flores y súplicas de rodillas, sería ella la que debería perdonar en su corazón para que se produjese la restauración. Sería necesario que ella tomase la iniciativa porque su actitud sería el factor fundamental. Pues bien, a través de Cristo, Dios nos da la seguridad de que Él ha tomado esa iniciativa. Él ya ha perdonado. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Porque Dios en su amor tan grande envió a Jesucristo. Él tomó la iniciativa de reconciliarse con el hombre. Y qué hermoso poder ver esto en acción y verlo, ¿verdad? Hecho una realidad de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y nos reconcilió con Dios y ahora yo tengo acceso a Dios. Gloria a Dios por ello, qué hermoso. Y aquí vemos una imagen hermosa, cómo Dios nos recibe cuando aceptamos a Cristo y nos reconciliamos con Él. Y ahora Dios no está tan lejos, Dios está a nuestro lado. Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos reconcilió con su Padre Dios. Y ahora nosotros podemos decirle a Dios, Padre. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado,
los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Y esto lo corrobora la palabra de Dios ahí en Colosenses, como leíamos recién. Qué hermoso poder ahora tener una relación con nuestro Dios. El tercer aspecto y último es la redención. Y redención significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio. Liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar en el mercado y sacar del mercado. Eso es redención. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso lo encontramos en Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Qué hermoso poder entender, hermanos, hermanas, y tú si no estás viendo y estás por primera vez escuchando esto de la salvación de tu alma, de poder tener claro que Dios es un Dios de amor, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y como ama al pecador y ama tu alma, envió a Jesucristo a morir en la cruz una sola vez y para siempre. Con el sacrificio de su Hijo en la cruz quedó saldada nuestra cuenta, ¿verdad? Y nosotros al aceptarlo podemos tener la salvación de nuestra alma, reconciliarnos con Dios. Y para finalizar, leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Qué hermoso y qué lindo testimonio podemos dar cada uno de nosotros, mis hermanos, de saber que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Qué hermosa es la obra salvadora de Cristo en la cruz. Precioso Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, por esta humanidad, por este mundo, ¿verdad? Hoy en día, en este tiempo, vemos cómo la gente se ha apartado de Dios y vive una vida lejos de Dios. Vive una vida en donde lo único que le interesa es su propia ganancia. Hemos sido egoístas como humanidad. Y Dios nos está diciendo, hey, paren. Del camino en que ustedes estaban, paren. Porque yo envié a Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario para que tu alma sea salva. Y nuestra mente y nuestros pensamientos cambien y podamos ahora servir a Dios, cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir la vida. Y yo te puedo asegurar de que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, puedes tener la seguridad de que Dios va a estar contigo. Acepta a Cristo en tu corazón. Dile, ahora, dile, Dios, yo creo, me arrepiento de mis pecados anteriores, me arrepiento de haber hecho lo malo delante de ti, de haber mentido, de haber robado, de haberte dejado lejos de mi vida. Y yo acepto y creo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y acepto a Cristo en mi corazón.
Jesucristo, yo te acepto en mi corazón y desde hoy cámbiame. Ten una relación con Cristo. Allí aparecen al comenzar esta clase y al finalizar aparecen teléfonos de pastores que pueden orar por ti. Comunícate y dile, yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Qué hago ahora? Y te pueden ayudar. Y vamos juntos a poder estudiar la palabra de Dios. Qué hermoso es estudiar esta palabra. Y aquí este no es un libro más, es un libro que habla de el amor de Dios, como te decía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de un Dios de amor que envió a su único hijo. ¿Quién daría a su hijo para que todo el mundo fuese salvo? Humanamente no lo haríamos, pero Dios sí lo hizo. Y en este momento quiero compartir contigo la siguiente alabanza. Escúchala. Viene con la letra, alaba a Dios, con la siguiente alabanza que yo quiero compartir y así finalizar hoy la clase de la escuela dominical. Que el Señor te bendiga, que el Señor sea contigo y que el Señor siga tratando en tu vida. Alaba a Dios con la siguiente alabanza. Muchas bendiciones y nos vemos pronto para la gloria de Dios.